Las opiniones expresadas en este podcast son de entera responsabilidad de quien las emite. Come frutas y verduras. O sea, Jesucristo no es macho. No se puede vertir vino nuevo en odres viejos. ¿A qué fui a misa tantos años? Que somos bautizados desde bebés, pero ni siquiera creo que nuestros padres lo hayan hecho con esa conciencia. Digan, quédate conmigo porque está oscureciendo. Aquí las cosas son como nadie te las ha dicho. Ahí te va, sin anestesia. Bienvenidos, estamos en Ahí te va sin anestesia, en este espacio en donde te vamos a decir todo lo que nadie te ha dicho. Y hoy estamos ad hoc con el tiempo del calendario, ¿no?, mexicano, de la costumbre cristiana mexicana. Estamos a unos días de la celebración de la Semana Mayor. Y nos preguntábamos, porque creas o no creas, seas católico o de alguna otra tradición religiosa, tenemos unas dudas que solamente podríamos hacerle a nuestro maestro espiritual de este espacio, Dani Bastida. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Y estamos también... Hola. Un por acá, un gran domi en espiritualidad en esta bonita sección, ¿no? Pues hola. Y Niño Flores ya con sus apuntes, sí, ahora sí trajo. Tomar apuntes. Curiosamente en esta clase siempre traigo algo para tomar apuntes. Muy bien. Nuestra productora superestrella, Gisela. Gracias. Pues yo bien novata en este tema, súper novata, pero qué bueno que está aquí Dani para orientarnos. Bien, O para meterlos en crisis. Ay, pues, creo que la última vez, hasta me deprimí. Sí. No. Muy bien. Y nuestra pregunta era, Dani, ¿la Semana Santa es una oportunidad para descubrir nuestra espiritualidad? Niño Flores, deja las palomitas. Niño Flores, eres como él. Perdón, profesor Dani. Ajá. Yo creo que sí es un momento para describir. El problema es que tenemos dos opciones. Las han vendido como la temporada para irte de vacaciones, sí, o la han vendido como una serie de ritos, muy aburridos y muy complicados. Sin embargo, los ritos están muy llenos de cosas, pero también hay una serie de tergiversaciones históricas que se han hecho en relación a la Semana Santa, pues que no nos permiten ni vivirla adecuadamente ni entender. Lo que tenemos que, para empezar hay dos momentos históricos dentro del calendario litúrgico cristiano, okay, que es la Navidad, que es muy divertida, hay posadas, chupes, piñatas y todo ese rollo, ¿no? Por lo menos tú hablas del Niño Dios, hay otros que ya nada más creen que existe Rodolfo, el Reno y Santa Claus. No, o sea, más cabrón, o sea, sí, compra regalos. ¿Cuál? ¿Harry Potter? ¿Dónde trabajas? Renato. Yo, Slim. Renato. Perdón. Y la otra es Semana Santa, pero es así, si tú le dices a un niño Semana Santa, así como que es la Cuaresma, no comimos carne me dieron atún, me dieron los ayunos, me dieron apio y arbolitos los viernes, cabrón. Dices, ya, jefa, no manche, ¿no? O sea, los arbolitos, que es el brócoli, ¿no? Ya, jefa, no manche, ya una tortita de jamón, ¿no? Bueno, ya cuando ya estás grande ya quieres la dieta y ya te los comes tú, pero cuando eres niño quieres una tortita de jamón, unos tacos de suadero, unas ¿cómo se llaman estas palomitas de pollo? Esas cosas fritas que hacen, los nuggets, ¿no? Entonces es así como que muy densa cuando llega. Sin embargo, graciosamente los niños escuchamos un montón de historias, de relatos de nuestros abuelos, malos que somos chilangos, pero tuvimos familiares de provincia, que cuando nos tocaba ir, que así la generación de los cincuentones, tuve muchos amigos, que les tocaba ir al pueblo de su papá en Semana Santa y era traumático para ellos, ¿no? Porque aquí en la ciudad pues todavía podías escuchar música, pero hay lugares en donde nada, cabrón. Desde el jueves en la noche se apaga la música, se apaga la televisión
y hasta el sábado en la noche. Como hasta castigo, ¿no? Sí, hasta parece castigo, ¿no? Había un lugar en, ¿cómo se llama? En Oaxaca, que me platicaba un cuate que el sábado santo se entendía que tú te tenías que confesar por lo menos una vez al año en Cuaresma. Y entonces el sábado santo, a los niños que no habían hecho su primera comunión, los papás se paraban y les daban una madriza con el cinturón. Porque como no podían pedir perdón por sus pecados, pues sus papás se los chingaban, ¿no? Entonces dice, tú veías el sábado de gloria, todos ahí en el pinche monte, dice, porque corríamos, porque se paraban nuestros papás a darnos una madriza. Porque además, sí, porque todavía no nos habíamos ido a confesar y no habíamos pedido perdón por nuestros pecados. ¡Qué fuerte! Sí. Entonces, ese tipo de construcciones, aunque yo hoy en día me diga ateo, que no celebro, pero siguen permeando en mi forma que me relaciono con la espiritualidad. Hay una historia, no sé, uno de los biógrafos del Che Guevara, que aclaremos, el Che Guevara era ateo, se consideraba ateo. Uno de sus biógrafos justifica el Che Guevara cuando se entrega en Bolivia, cuando ya el ejército lo va a detener, y grita el Che Guevara, que está escondido, grita, no me maten, soy Guevara. Alguna gente lo ha asumido como que es un rollo de cobardía, bueno, Para que no lo maten. para que no lo maten. Se han dicho miles de cosas. Sin embargo, este historiador lo que argumenta es exactamente el mismo símil que vamos a ver el jueves en la noche en el Huerto de los Olivos, retomando el símil mítico de Jesucristo en el huerto diciéndole, Dios, si es posible, aparta de mí este cáliz. O sea, oigamos esa palabra, si es posible, yo no quiero que me pongan en mi madre, Señor. Ya si lo O sea, tengo ¿sí se que puede? pasar, pues bueno. Si lo tengo que pasar, lo paso, o sea, ya vi, pero no quiero. No quiero, o sea, esa es la palabra, si es posible, aparta de mí este cáliz, porque no lo quiero vivir. Sin embargo, si lo tengo que dar, lo voy a dar. Y esa es una de las lógicas, por ejemplo, que vamos a ver en todas las guerrillas y aquí en Latinoamérica, sí doy mi vida, pero si la puedo conservar, la conservo. Sí. En cambio, veamos cómo funciona esta estructura social, que si nos vamos al mundo musulmán, en donde yo sé que si me muero con una bomba y mato a 3 de mis enemigos, eso me va a dar gloria y me va a llevar al paraíso. Entonces, la construcción mítica de las religiones va permeando en la sociedad. Entonces, y gran parte de lo que tenemos como construcción mítica en la relación religiosa, espiritual y la relación con los demás surge en Semana Santa. Por eso sí es importante darle una entradita ahí para que desmitifiquemos y le vayamos quitando un montón de cosas que están en nuestro inconsciente y que no nos permiten, pues por lo menos entender qué es lo que pasa ahorita, ¿no? Y vivirla, a lo mejor. Y vivirla si quieres, o sea, ir desmenuzando los símbolos, que está muy llena de símbolos, ¿no? Muy llena de símbolos, irlos viendo, criticándolos incluso, pero también verlos desde otra óptica completamente distinta a la que hemos visto hasta el día de hoy. Porque casi todo lo que nos ha educado la Semana Santa al día de hoy, a nuestra generación, son las películas que hemos visto. Y luego esas de ese señor, no sé cómo se llama, que hablaba como español. Sí, no, Enrique Rambal, ¿no? O sea, También lagrimita. sí, o sea, primero, hablando con tono español, cuando Jesucristo es un semita, ¿no? O sea, y con unas pestañas chinas así, ojos claros, el cabello. Y un pelillo muy extraño, ¿eh? Sí, como sí, embarradón, como... Sí, no, como bello, sin bello. volumen. Pero además así, o sea, era el hijo de un carpintero que caminaba suavemente y todos sus movimientos, o sea, Una manota bien larga. era el hijo de un carpintero, Muy delicado. semita, ¿no? Ese es lo que dice la historia que era Jesús. Sin embargo, ahora pues nos lo construyeron como una figura que es europea, ¿no? Una persona que parece que ya sabía que se iba a morir y que ya tomaba su destino porque él ya sabía previamente que se iba a morir, y no una persona que históricamente sabía que el enfrentamiento que iba a tener con los religiosos de su tiempo le iba a procurar la muerte.
que había mucha probabilidad de que le procurara la muerte. Y eso él lo sabía, y si vemos los evangelios, vamos a darnos cuenta que él hasta allá estaba clandestino. Hay un pasaje muy interesante que dice, alguien le pregunta, oiga maestro, ¿y dónde celebramos la cena? Dice, vas a encontrar un muchacho con un cántaro y vas a entrar a esa casa, lo sigues. No, dice, él era profeta y sabía dónde iba a pasar el muchacho. Nel, Jesús ya estaba en la clandestinidad. Ya estaban buscándolo para matarlo. Sí, desde antes. Ya estaban buscando para matarlo. Él ya vivía en Jerusalén en plena clandestinidad. Estamos hablando que es una persona que él sabía que si iba a Jerusalén y hacía lo que iba a hacer, que era a desautorizar a los líderes del templo que estaban aliados con Roma. Ellos no podían vivir, y eso lo vamos a ver más adelantito si me lo permiten, ellos no podían vivir la alianza con su Dios, con su papá Dios, no se podía vivir mientras él no desenmascarara esta relación perversa de las autoridades religiosas corruptas de su tiempo con el imperio romano que dominaba y pervertía la naturaleza de los judíos. Así es. Esa es la razón y el motivo por el que matan a Jesús. Es una razón política. Ajá. ¿Por qué nunca nos dicen eso? No, pues porque les gusta esconder. ¿Romantizarlo? Siempre han dicho Romantizar. que es de como un socialista, ¿estoy en lo correcto? Un guerrillero, ¿no? ¿Sería el término? No tanto guerrillero, pero sí tenía, sí era una persona que rompía los estereotipos de su tiempo. Disruptivo. Él no, por ejemplo, él se juntaba con lo que era la escoria de la sociedad en ese momento. Él andaba con un publicano que era un cobrador de impuestos, Mateo. Él andaba con celotas que sí eran guerrilleros. Judas Iscariote y Tomás, ellos sí eran celotas. Como con los rebeldes, Dani. Él sí andaba, ¿no? él sí era un rebelde. Ajá. ¿No? O sea, si vemos el Evangelio, claro, podemos leer el Evangelio de muchas formas. Hay testigos de Jehová que dicen la otra vez estaba escuchando que dicen que cuando Jesús sacó a los vendedores del templo, ese texto lo metimos los católicos años después porque Jesús no podía ser así. ¿Cómo chingados no? Sí, los golpeo. Sí, o por lo menos lo relatan todos los evangelistas, esta situación de rebeldía que presenta Jesús. O sea, Jesús es un rebelde desde las personas con las que se junta, ¿no? Él se juntaba con los marginados de su sociedad. Así es. Sí, Dios nunca vino por los que se portaban bien, ni por los ricos, ¿no? ni por los ricos, Ni por la gente bonita. ni por la gente Seríamos sus decente. cuates. Seguramente serían... Sí. Estaría aquí sentado con nosotros, ¿no? Ese es el milagro de Jesús, porque ese fue el punto. O sea, en el tiempo de Jesús, si había un cojo, un ciego, era porque o él había pecado o sus papás habían pecado. Ok. Era el castigo. Era el castigo porque habían pecado. Por eso él se acerca con ellos y se acerca con las prostitutas y se acerca con los leprosos. O sea, hoy se acercaría con los enfermos de SIDA, hoy se acercaría con estos grupos que están al margen de nuestra sociedad, que están burlados Igual y con vulnerados, los de la O que incluso cárcel, están ¿no? rechazados. que están ¿no? rechazados. O sea, Jesucristo no es macho. No, Jesucristo es bien, Jesucristo es un individuo que rompe. Feminista, ¿no? Que rompe si quieren para mayo. El Jesús feminista. ¿No? No voy a... ¿No? Sí, porque de verdad no era macho. No, porque además estamos hablando de que acercarse a esas personas debes de tener mucha ternura, porque tú te acercas con ellos no porque sean buenos, sino porque son los que necesitaban el cariño de él, Un abrazo. ¿no? Porque los que necesitaban a su padre. Entonces, eso por Harto consiguiente, dependiente emocional ahí. Les digo que seamos muy amigos. Que ya no es su amigo. Sí. A ver, hay una canción. parábola, ¿eh? Hay una parábola que él utiliza. Dice, hay más alegría en el cielo por un pecador arrepentido que por un justo, Bien bonito. ¿no? O sea, a la vuelta... Otra que nunca tardé muchos años en entenderla, hasta la escuchaba y me daba enojo, en la del hijo pródigo, ¿no? Que es lo mismo. Esa nos podemos hacer una clase de esa. El hijo pródigo, pero la cosa es que siempre nos identificamos con el hijo, con el que... No, con el malo, con el que se fue de desmadre y pide perdón. No. El problema es cuando nos identificamos con el hijo que se quedó y dice, papá,
Yo siempre me porté bien. Pues yo. Por eso me causaba mucho conflicto. Sí, porque ¿cómo de no? pronto nunca nos identificamos con el otro que se quedó, ¿no? Sí. Pero bueno, retomamos. Entonces, Jesucristo, en el terreno histórico, tenemos que comprender que él está enfrentando, pero él también viene de un planteamiento mítico. Y vámonos al planteamiento espiritual místico. En el Génesis nos hablan de un hombre que se llamaba Adán. ¿Cuál es el pecado original para ustedes? Cuando se habla del pecado original, ¿qué es el pecado original? La mujer, ¿no? La desobediencia, ¿no? La manzana. No. ¿La víbora? El pecado El pecado original es querer ser como Dios. La costilla. Ahí. ¿Para qué me la quitaron? Dice, ¿no? El último huesito de... que me voy a chupar. Espérate, los maestros, perdón, ya. Alumnos, escolapios. Hay que ser más serios porque es Semana Santa. No, no sigan con su desmadre. No, retomemos. Entonces, el problema aquí en el Génesis es que Adán lo que está buscando es ser como Dios. Entonces hay un rompimiento de una alianza que tiene Dios con el hombre, porque Adán y el ser humano, la tendencia es a ser Dios, hacerse Dios por encima. Entonces, por consiguiente, no puede haber una relación con el Dios si yo quiero ser Dios. Si yo quiero ser Dios, quiero tener mucho dinero, quiero tener mucho poder, quiero tener una imagen pero pública. Además también, por ejemplo, ahí en el Génesis, Adán le echa la culpa a todos, ¿no? Menos a él. Pero también Eva. O sea, cuando Dios les pregunta, ¿qué hiciste? Adán dice, fue. Luego a lavarse las manos. Y Eva dice, la serpiente. No, el problema es que ese pecado por eso no lo puede perdonar Dios, porque no lo reconoces. Ah, O sea, por chingada. O sea, Dios no puede perdonar ese pecado porque no estás reconociendo que la cagaste. O sea, no le gusta que sea puto. ¿Sí? Bueno, o sea, en el sentido de, o sea, que no reconozca las cosas. Cobarde. Si hay discusión con el término, yo no lo dije. Lo dijo Vino. No digo si le late, el otro sí le late. No, digo porque lo políticamente correcto, ¿no? Dices, no. Correcto. Sí, digo yo no lo dije, lo dijo Dino. Bueno, no lo repitan, pero entendieron. Pero tú tienes que decir si lo dije, que A ver, reconozco que lo dije. Pero aquí, entonces, hay este rompimiento. Durante todo el Antiguo Testamento, lo que vamos a ver va a ser una serie de alianzas que el pueblo de Dios hace con su Dios. Hay una serie de alianzas. Una es cuando Moisés, otra con Noé, y así vamos a ir viendo que se hacen alianzas con Dios, porque el pueblo, para que pueda romper su pecado original de esta idea de querer ser Dios, tiene que tener una alianza con el Dios, porque eso es lo único que lo va a equilibrar. Esta alianza es una oportunidad de yo reconocer mi pecado y trabajar en este pecado, porque de esta lógica de ser Dios es la que emana todos los pecados. Por eso es el pecado original. O sea, cuando Ya nada más es una onda de reconocimiento, sí. O sea, decir, ¿sabes qué? Si lo hice, me hago responsable de esto. El ego. es ese ego Sí, de sí, decir sí. yo soy Dios. Yo soy Dios. Sí, No, que no. por supuesto. No, por eso yo creo que me merezco cosas. Quiero a la pareja omnisciente, omnipresente, Gente. todo el tiempo, eterna. No, quiero a los hijos perfectos, porque si no son como yo los soñé, a la chingada los hijos. Cada que hablan de esto me da no sé qué, porque viene una reflexión muy filosófica que apartas ya por completo de la religión, ¿no? Y de toda, de toda la enseñanza religiosa, y más bien la profundizas hacia una filosofía del hombre, de la vida, ¿no? Del ego. O sea, el ego Pero que tiene una mística espiritual. Y que además es como aprender a vivir, Sí. ¿no? Y tiene una mística espiritual. Entonces, vayamos viendo cómo esta serie de alianzas se van rompiendo hasta que, por ejemplo, llega Jesús y Jesús dice, no podemos replantear la alianza del pueblo de Dios porque están estos cabrones de los romanos y Anás, Caifás y ese grupo de sacerdotes están controlando el centro religioso
y manipulando la religión, ¿no? Manipulando la religión a mi favor, al favor de los ricos, de los pudientes. A ver, Olida. Te sabes los nombres de todos, ¿verdad, Dani? Me acabo de dar cuenta. Dije, neta, júrame que te sabes los nombres de todos. El guardia número 3. Anás y Caifás. Anás era Caifás era el sumo sacerdote. A Caifás sí lo conozco. Bueno, sabía de él. Ay, qué bueno, yo no lo conozco, ¿eh? No. Entonces Jesús por eso te tiene que ir a enfrentar, porque la nueva alianza no se puede plantear. No se puede plantear. Él utiliza esa frase de no se puede vertir vino nuevo en odres viejos. ¿Qué fue? ¿Sí? No se puede vertir vino nuevo en odres viejos. Los recipientes de barro donde se echaba el vino, porque el vino nuevo se expande y lo rompe. Necesitamos también odres nuevos. ¿Puedo pensar en una analogía con el hombre? Del amor. O sea, cuando haces como un cambio profundo en ti, ¿cómo puedes tomar como nuevas ideas haciendo cosas con comportamientos viejos? No. Por ejemplo, estas ideas, no es mala onda, yo sé que estas ideas en algún momento, como dijo Gisela, son complicadas, pero no pueden expander en un cerebro viejo, en un cerebro constreñido por la religiosidad y el mito, o por un ateísmo básico, O por los usos y costumbres. sí, o por los usos y costumbres. Entonces esto, ay, no, ni madre, mejor apaga el podcast porque se están hablando de Semana Santa, güey, ¿no? Qué hueva, güey, ¿no? No, de hecho, para que podamos, y el cristianismo, como bien dices, tiene que ver con la vida cotidiana y con toda la vida, no solo con la relación en los ritos. No el domingo en misa. No solamente, sí tiene que ver el domingo en misa, y ahorita vamos a ver en qué tiene que ver. Ahorita vamos a ver en qué tiene que ver. Sí tiene que ver, pero vamos a profundizar en qué tiene que ver, porque no es en lo que la gente piensa. Entonces, Jesucristo se enfrenta y sabía que al enfrentarse, porque la palabra de Jesús fue: yo destruyo este templo y lo reconstruyo en 3 días. Ah, cabrón. Pero el centro político, religioso y cultural del judaísmo se daba en ese templo. Pero Jesús tendría que destruir el simbolismo del templo, porque sin ese simbolismo no podría replantear esta posibilidad de esta alianza. Porque Jesús lo que necesitaba establecer era la nueva alianza, la nueva posibilidad con el Dios. Y ahí es donde viene lo que es la redención. A nosotros nos han vendido la lógica de la redención como que a Jesucristo el Viernes Santo le pusieron una serie de madrazos, 33 latigazos con un látigo de 3 puntas. Entonces, cuando los que fueron al catecismo, los que han platicado, van a escuchar siempre ese relato de cómo le pusieron una serie de latigazos a Jesús. Sí, fueron cabrones esos latigazos. Pero pareciera, o la corona de espinas, pero pareciera que nos quieren recordar, ¿no? Que Él murió por tus pecados personales. Y eso, yo en lo personal, no creo que Jesús haya muerto porque yo sea un corrupto en mi empresa, o porque yo le pongo el gorro a mi mujer, porque me echa la comadre. O sea, la neta, Jesús no se murió por eso, ¿no? Jesús se murió desde el terreno místico. Ahora brinquemos al terreno místico no histórico. Ya dijimos que históricamente hay una persecución política donde un poder hegemónico como es el romano mata una posible situación que le puede generar desmadre. Pero Jesús se convierte en la víctima del sacrificio. Antes, para hacer una alianza, la gente llevaba un cordero, lo sacrificaban, y hay incluso en el Éxodo, que es cuando se celebra la primera Pascua, se establece cómo se debe de comer ese cordero, qué características debe de ser, de 1 año, sin manchas, así hay una serie de reglamentos para la primera Pascua. Jesús se convierte en ese cordero para establecer una nueva alianza con el Dios y darnos una posibilidad de que nosotros hagamos una reconciliación de este querer ser Dios con el Dios. O sea, Jesucristo como símbolo. Jesucristo como el símbolo, como la figura perfecta. Y eso es lo que celebramos cada misa. Cuando se lleva el pan, eso fue lo que hizo el sábado, el Jueves Santo. Él se convierte en el pan, en un grupo de personas
con sus amigos en una mesa, él hace ese sacrificio con pan y con vino y ya establece esta nueva alianza, esta nueva posibilidad de que tú vayas con el Dios y digas, quiero avanzar esta situación que tengo yo. Quiero reconocer mi pecado, yo no como Adán, yo no fui, fue a mi mamá que me traumó, yo no fui, fue a mi papá. Yo no me llamo Javier. Sí, yo no me llamo Javier, o sea, puta madre, ya es hora de que... Entonces la misa, desde esta perspectiva, toma otro matiz. Porque tú estás viendo, tú cuando llevas el pan, el Padre está levantando el pan, está entregando la víctima y el recuerdo de esta alianza que Jesús hizo con su muerte. O sea, es como ese momento en la iglesia que te dan para que reconozcas ay, güey, hasta hay un rito de eso, ¿no? O sea, que reconoces tus pecados. Exactamente. Y que decidas, en teoría, trabajar con ellos. No solo reconocer los pecados, sino reconocer mi humanidad y mi vulnerabilidad. Porque aquí está el pecado original, en mi humanidad. Tronar el ego. ¿A qué fui a misa tantos años? Ese es el problema. Entonces, el Jueves Santo es un símbolo tan... El Jueves Santo es un símbolo tan padrísimo por eso, porque ahí Jesucristo está estableciendo esta alianza. Y se está juntando con sus amigos, con sus amigas, porque incluso los evangelios hablan de mujeres. Y llega y les lava los pies y se vuelve él, no en un rollo ahora que hacen los pinches curas de que le lavan los pies a 2, 3 niños, no. Ay, yo fui uno de esos niños y Yo me quedé dormido. Ahí arriba. Niña Flores. Hablaban, niña Flores, niña Flores. Y ya cuando te echan el agua fría en los pies, ¡ay, güey! ¿Por qué me está besando el padre en los pies? No desperté y me estaba limpiando los pies y me quedé Las manos chingando. suaves. ¡Ay, padrecito, qué bonitas manos tiene! Ay, muy mal. Perdón, me acordé. No, pero es cierto, o sea, se queda nada más como un ritual que no profundiza. No profundiza el hecho de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces estamos hablando que Jesucristo se convierte en la posibilidad de redención de mi pecado original, o sea, de esta necesidad de ser Dios, no de las acciones consecuentes que hagas como andar con otras personas, drogarte, tener apegos, no, el origen profundo que es esta necesidad de ser Dios. Porque ese es el pecado original. Originalmente los se bautizaban, Juan el Bautista decía, si tú te bautizas, iniciabas el proceso de limpieza de este pecado original. Después la iglesia dijo, bueno, el papá se hace cargo y bautizó al niño para que este niño inicie el proceso de limpieza del pecado original. O sea, el pecado, al entrar a la iglesia, entre comillas, iniciabas este proceso de limpieza o de purificación del pecado original. O sea, no solo por el bautismo, sino por una acción de libertad de yo asumir la alianza colectiva con un pueblo, con Dios. Oye, pero dicen, o sea, ahora que mencionas eso, ¿crees que será mejor, por ejemplo, hacer estos rituales del bautizo y eso con conciencia, o sea, más grandes? Yo no le veo, o sea, a la vuelta yo cuando yo entré en crisis como a los 18, 19 años y yo dije, ¿por qué tengo este desmadre y soy católico? Porque sí entré en crisis y porque cuando yo empecé a descubrir todas estas series de cosas que no me cuadraban, ¿no? Incluso que me empecé a dar cuenta que muchos curas, no todos los curas, porque yo he tenido mucha relación con otras religiones cristianas y curas, sacerdotes magníficos y gente muy espiritual, pero la gran mayoría de curas van a jugar con esta manipulación. Y cuando yo me daba cuenta que entré con esta crisis, que yo decía, bueno, ¿por qué? Hasta que llegué a la conclusión que yo quise refrendar mi bautismo. Graciosamente, la fiesta del sábado de gloria, el sábado santo, en la celebración, era cuando los antiguos catecúmenos, cuando estaban las persecuciones en los primeros 3 siglos, se reunían en las noches del sábado santo y era cuando se daban los bautizos de adultos. ¿Por eso el agua, Dani? Por eso es el agua. Entonces, no los globos, por eso es el agua, porque se bautizaban, se preparaban los cristianos, los catecúmenos. Alberca inflable. A mí me bautizaban a la alberca. A nosotros al tinaco. ¿En serio? A la pileta, pues. Ay, al tinaco también. Que no tiene nada que ver. Pero ese era el simbolismo, o sea, los primeros cristianos se preparaban 4 años, más o menos 3 o 4 años, se les llamaban catecúmenos, y ellos estaban, por ejemplo, en toda la misa, hasta cuando terminaba el Padre Nuestro lo sacaban.
Cuando llegaba la fracción del pan, que dividen el pan y lo reparten, no podían estar, porque todavía no estaban bautizados. O sea, se estaban preparando y preparando. Se estaban preparando. Cuando ya estabas listo, el sábado santo hacías un rito iniciático en el cual entraban a formar parte de la comunidad y por primera vez compartían el pan de la alianza. Yo sabía que sí, pues es un acto iniciático el bautizo. Sí. Por eso siempre que me dicen, oye, es que yo no practico la tradición religiosa, ¿no? Y yo les digo, pero ¿te estás bautizado? Sí. Pues sí eres. No fuimos conscientes, ¿no? Pero puedes, Pero ahora, si tú quieres retomarlo, por ejemplo, a ver, si tú quieres retomarlo, libremente lo retomas o ya no lo asumes. Pero ya no te van a volver a bautizar. No sé si me explico, o sea, tú ya no te van a volver a bautizar, o sea, tú ahorita decides si lo quieres revivir y retomar o no vivirlo y está bien, ¿no? Sí, ya eres. Sí, pero el punto es que no lo vas a volver a hacer. Sí, no te van a volver a bautizar. Sí hay una carga iniciática ahí, A menos que cambies de religión. al menos, y te van a volver a meter. Al Pero, agua. sin embargo, el punto aquí es, si no asumimos el bautizo como ese inicio de camino para lograr mi redención, la posibilidad de la muerte de Jesús me da la posibilidad de mi redención. Ay, Dani, pero es que qué fuerte suena porque, pues yo creo que el más del 90% estamos en esa situación, ¿no? Que somos bautizados desde bebés, desde pequeños, pero ni siquiera creo que nuestros padres lo hayan hecho con esa conciencia. No, la verdad que no. Fueron a quitarte tus demonios. Ellos fueron, ojalá. porque así era, porque era lo que la sociedad decía que tenía que hacer, el bautizo, Porque ¿no? tú ibas a ir al limbo si te morías, entonces había que bautizarte y te presionaban los papás. Los papás te presionaban para que, oye, bautiza a tu hijo porque si se muere sin bautismo se va a ir al limbo y no se va a ir al cielo, etcétera. Entonces, hay unas cargas y también por la fiesta y también por el compadre y también por la comadre y también por el bolo y por el que van a decir, ¿no? Porque así la tradición, es el costumbre, dicen los indígenas, ¿no? De ahí a que muchos hayan seguido el camino y hayan sido guiados espiritualmente, pues, No, la gran mayoría que no. Sin embargo, por eso es platicar esto, es retomar la posibilidad, porque por eso les decía que todo el fundamento de toda esta mítica que ya tenemos, la primera comunión se instaura, como por decirlo así, el Jueves Santo. El bautismo es el Sábado Santo, ¿sale? El dogma básico del cristianismo, que es la resurrección, el domingo de resurrección. Pero no tendría más mérito, digamos, o no sé, ser más valioso el hecho de crecer y hacer consciente de esto y decir, ok, me voy a bautizar por esto. Siento que el hacerlo como desde más chicos es genera como más adeptos por este negocio. Pues justamente por eso estamos hablando de estos temas, Niño Flores, porque es bien distinto crecer en una tradición religiosa y vivirlo como religiosidad a vivirlo en un plano espiritual. Y vamos a dar ahora el problema sociológico. Yo alguna vez le pregunté a un luterano, un amigo luterano que tenía, argentino-alemán, pues, ¿cómo era posible que, por ejemplo, de pronto alguien llegara en alemán y dijera, ya no vamos a ser católicos, ahora vamos a ser todos luteranos, ¿no? ¿Ya? Y se volvieron luteranos los alemanes, ¿no? En el Renacimiento. Pues, había una cuestión simple. Si el rey era luterano, pues todos éramos luteranos. Claro. Si el rey era católico, pues todos éramos católicos. Tú vas a expresar si el cristianismo es la religión oficial de hace 500 años, entonces la forma de ser, incluso nuestras fechas en donde la mercadotecnia nos dice que salgamos huyendo a la playa despavoridos, sí, o a los centros vacacionales, son en las fechas religiosas. Yo no soy religioso, sí, pero la mercadotecnia dice aprovecha estas fechas religiosas para irte despavorido a gastarte toda tu lana, cabrón. Pues te digo que hasta en el trabajo te dan los días, ¿no? O sea, como ahorita digo, como toda esta mercadotecnia está basada. Sí, dales los días a tus empleados para que vayan a gastar o a consumir, ¿no? Ahí en el sindicato de la universidad me dan el 12 de diciembre. Sí. Mira, me lo dan libre. Sí. Siempre fiel, el Estunam. Y son ateos, además. Ajá. ¿No? Son ateos. Se considera un sindicato ateo.
revolucionario, el Istunam, ¿no? Entonces, es por eso que tenemos que replantear bien claramente, por eso desmitificar la Semana Santa dice que los símbolos que estamos viviendo son los que han marcado nuestra infancia y nuestra vida cotidiana, ¿no? Ese es el punto. Seguimos con la lógica de esta culpabilidad. Oye, si tú no eres católico y eres ateo, ¿por qué tienes culpa? ¿Por qué tienes deuda? ¿Con quién tienes la deuda? Ah, con mi papá. ¿Y por qué tienes una deuda? Ya se murió. ¿No será mejor que tienes tu responsabilidad? Pero eso no sabemos hablar. Sabremos hablar de culpas. Y la culpa es cristiana. Es correcto. ¿Sí? La culpa es cristiana. Bueno, no, la culpa es católica. Lo cristiano sería reconocer nuestra responsabilidad y trabajar en ella, ¿no? El catolicismo nos llenó de culpas. Tenemos 500 años. Aunque tú seas ateo, regreso nuevamente, aunque tú nunca vayas a misa, aunque tú no sepas de estos ritos, estamos cargados porque esa es la mítica que tuvimos. Estamos cargados de culpa, ¿no? Y además con la culpa, creo que se les dije, ¿no? Que yo estudié mercadotecnia. La culpa funciona bien para vender. Es uno de los elementos que mejor que tenemos para vender, ¿no? La insatisfacción sexual y la culpa. Ah, trabajas mucho, llévale de chingaderas a tus hijos, llévalos, llénalos, cómprales muchas cosas, ¿no? Te portaste mal, ve a comprar algo, regálale algo a la persona amada que le pusiste algo mal, ¿no? Entonces, estamos llenos de culpas porque en el Padre Nuestro dice que perdona a los deudores, o sea, la culpa es una deuda. ¿Con quién tienes deuda? Si no eres católico, si no crees. De la culpa? Sí, si tú no crees según en estas madres, ¿por qué tienes culpa? ¿O no será que todos estos mitos siguen vivos y vigentes en ti desde una percepción bastante infantil? Y si sigues creyendo que Jesucristo murió por tus pecados y por tus puñetas y por tus cosas y tienes culpa. No, en serio. O sea, si tú sigues creyendo que Jesucristo y Dios se meten en tu baño y en tu pensamiento y te están dando cuenta cuando tienes tus perversiones y tus malas situaciones y las está viendo. No, pues entonces está cabrón, ¿no? Porque en realidad no estás libre del mito y de esta mítica, pero tampoco estás viviendo una espiritualidad profunda. O sea, mediocres. Exactamente, inmadura, infantil. Vivimos una espiritualidad, una religiosidad infantil que nos enseña la televisión, los medios. Mel Gibson con su película, puta, una madriza que le pone a Jesucristo. O sea, sí, cierto, así le pusieron la madriza. O sea, sí, es brutal la madriza. Pero los cristianos nos tenemos, enfócate en la resurrección, cabrón. Porque esa misma madriza que le dieron a Jesús fue la misma madriza que le pusieron a los insurgentes aquí en México. Y a la misma madriza de 8 horas de balazos en Acteal hace 30 años. Así es. Que asesinaron a unos indígenas, a mujeres embarazadas, que le sacaron los fetos y los acuchillaron. O sea, esas mismas cosas que hoy obviamos, que hoy nos olvidamos, esas figuras de cuerpo históricas que siguen siendo asesinadas hoy en día, nos olvidamos, ¿no? Ya se olvidó Acteal, ya se olvidó un camión que venía de Aguas Blancas y que los soldados y los policías de Guerrero los masacraron así porque se les hinchó su chingada gana, ¿no? Ya se nos olvidó. Entonces, ese es el verdadero problema. O sea, es la cuestión del suplicio de Jesús, que es el Viernes Santo, se sigue reeditando, ¿no? En los grupos de que vienen huyendo de la violencia, que sufren despojos en México, que sufren despojos en Estados Unidos, ¿no? Los migrantes, las mujeres, los homosexuales, todos esos grupos que siguen sintiendo odio por ser diferentes. Porque Jesús vino exactamente con esos grupos, con los grupos a los que la comunidad, la gente bonita que lo crucificó, la gente que iba el sábado al templo, que fue la que crucificó a Jesús, los ricos, los poderosos, ¿sí? Y eso fue, mamá. Conozco panistas así muy chidos, ¿eh? Sí, conozco 2 o 3. Ay, yo no. Yo sí, yo sí conozco un par, sí. Ah, bueno, uno, pero ya falleció. Sin embargo, ese es el punto. O sea, en el programa anterior ustedes hablaban de la hipocresía. Ese es el principio de la hipocresía. Nada más mostrar públicamente que somos buenos cuando por dentro
sabemos nosotros mismos que está de la chingada del asunto. Claro. ¿Sale? Entonces, la Semana Santa tendría que llevarnos a desmitificar todas esas cosas que vamos viviendo, todos esos procesos y esa opción de decidir, yo quiero vivir una revolución a partir de aceptar mi bautismo, no aceptar entrar a la iglesia si no quieres, eso ya es bronca tuya si aceptas o no aceptas. Ojalá encontraras un grupo chido, gracias a Dios yo conocí 2 o 3 grupos con los que viví y trabajé muy fuerte, gracias a Dios. Pero si tú tienes la posibilidad de retomar tu bautismo, pero para redimir tu pecado, esa estructura, esto que te hace querer ser Dios, de querer ser diosa, y que está haciendo un cagadero en tu vida. O sea, la sombra. La sombra. O sea, ¿cómo nos acercamos a estos rituales? No desde la perspectiva, esta hay que flojera, no, sino desde la perspectiva de entender que Jesús estamos recordando el Jueves Santo, esta alianza que Jesús hace, poniéndose él como una víctima, y establecer esta alianza, esta posibilidad de redención. No que él está muriendo por tus pecados. O sea, yo digo, quitémonos eso porque eso es manipulador. Yo creo, quizá me vaya al infierno por esto que estoy diciendo, porque estoy contra la teología tradicional. A mí me gusta llamarlo como el día que murió el amor. Sin embargo, hay una carga de amor en ese momento. Porque Jesús en la cruz le está diciendo a esos güeyes, no tienen idea de lo que están haciendo. Perdónalos, Padre mío. Perdona a los padres, no tienen ni idea. Porque hay la frase con Pilatos es poderosísima. ¿No crees que yo te puedo soltar? Sí. Tú no tienes poder sobre mí, estás pendejo. Yo estoy aquí porque yo quise estar. Nadie me trajo. No tienes ningún poder sobre mí. Voy a sonar que quiero ser Dios, pero ojalá algún día pudiéramos decir eso. Yo mismo vine ahí. Sí, o sea, no manches, o sea, que tú de pronto cuando estés en un momento grueso digas, es que yo estoy aquí porque yo quiero estar, no porque mi papá me traumó, no porque me gustó el cuerno, no porque el pinche peje no me da lo que yo quiero y vivimos en un país tercermundista, sí, por las carencias, por esta sociedad tan mediocre, porque le voy a la América. Ay, no mames, no, o sea, sufrimos por todas esas madres, no, güey. Plántate frente a la vida y di, estoy aquí porque sí. Porque yo quise estar aquí. Porque tuve hijos porque quise tenerlos. Porque la cagué consciente. Más que nada. Es que todo se une. Sí, es maravilloso. Es que el mundo espiritual incluso no solo se unen, sino nos une. Yo a lo que lo llevo es a esta parte, ¿no? De la dependencia emocional, en donde dices, tú no tienes poder sobre mí. Porque ya si me dijiste algo, sé que no es personal, sé que no es por mí, ¿no? Y aceptar O es una bonita rehabilitación, sí. De no dejarle en las manos de nadie ni tu felicidad, ni tu tristeza. Ni la responsabilidad. Ni la responsabilidad de nada. No. Y es ahí donde llegamos al culmen de la Semana Santa, que es la resurrección. O sea, tienes que pasar por este proceso de libertad, este camino de la cruz, ¿no? Y que no estamos hablando de que un sufrimiento como el que decían, es que es tu marido y te pega, es tu cruz. No mames. O sea, no, ¿sabes? Sí, robamonederos. No, a ver, es esta situación de tu propia crisis, de enfrentarte a caminar en tu propia oscuridad y en tu propia crisis, y ser capaz de esa frase de Jesús en la cruz que dice, previo a morirse, que escribe en las últimas palabras, que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Hay algunos biblistas que dicen que Jesús sí estaba esperando la manifestación de Dios. Esa parte es bien interesante. O sea, ahí estás hablando de un Jesús desolado, o sea... De un Jesús que está humano, resentido. Que está, pero hay un resentimiento, pero la siguiente frase es brutal. En tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, hay un reconocimiento que a pesar de todo estás ahí. A pesar de todo esto que me está pasando, voy contigo. No están mis amigos, se fueron los muy jotos.
se fue, perdón, ya la cagué. Los muy cobardes, perdón, los cobardes echaron a correr. No le dejes en sus manos. Sí. Se me fue. No le dejes la responsabilidad. La regué. Entonces, los cobardes se fueron. No estaban sus amigos. Se fueron. No, pero aparte creo que está increíble el hecho de también, creo que es un hombre decir, estoy en tus manos. O sea, no, sea quien sea, yo, o sea, estoy en tus manos. Pero tenés esa certeza porque es tu última frase antes de morirte. Y estar antes desolado. Jesús está desolado en la cruz. Es que tienes la seguridad, no es solo certeza, seguridad y confianza. O sea, son frases poderosas por eso. O sea, desde el terreno humano, o sea, es primero perdono al que me acaba de madrear. Yo quiero hacer una pregunta, Dani, porque ya te adelante, pero ¿y Judas? Hay una serie de teorías, unas de que, incluso hay una teoría que se maneja en la que él es la herramienta de Dios para que se presente, ¿no? Hay que era necesario que Judas traicionara para que pasara, si no hubiera pasado. Sin embargo, yo sí me quedo con la idea del libre albedrío. ¿Cómo que era la herramienta? Sí, o sea, él necesitaba traicionarlo en una lógica de causa y efecto, él necesitaba traicionarlo para que él muriera y él se convirtiera. Sí, porque si no se hubiera estado Judas. Nico Kazantzakis tiene una locura en Jesucristo, en la de la última tentación de Cristo. Nico, en la última tentación de Cristo, él utiliza que Jesús le pide a Judas que lo haga. Sin embargo, es muy brutal la reflexión de ese libro. Nico es también muy disruptivo, porque Jesús, estando en la cruz, ya cuando un poquito antes de morir se le aparece otra vez, se le aparece un ángel y le dice: oye, güey, ya sufriste mucho y ya demostraste lo que tienes que demostrar, y le quita los clavos al ángel. Dice: vente, ya la armaste, cabrón. Entonces lo lleva con Magdalena, se casa con Magdalena, tiene relaciones, vive como pareja, también vive tiene sus relaciones con Marta y con María, de acuerdo al libro, y le dice el ángel: es el mismo hombre es la misma mujer, solo con diferente rostro. Y bueno, llega anciano Jesús, está muriendo ahí ya de anciano, y oye una persona hablando del crucificado y que resucitó. Y él sale y dice: ¿de qué hablas? No, estoy hablando del Hijo de Dios que resucitó. Y dice: es que eso es mentira. Eso es mentira. Dice: no es mentira. Es que tú nunca has entendido que el proceso de salvación de Dios va más allá de ti. No dependía de tu libre albedrío. Por eso tú te podías zafar en el huerto de los olivos o no. Y entonces voltea y va al ángel y es el diablo. Esa es la última tentación. Y entonces regresa a la cruz y es cuando dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ay, wow. Pinche Nico es acá loco con eso. Está loquísimo eso. Sin embargo, es Dios, la alianza con el hombre podía haber respetado hasta la libertad de Jesucristo, de no aceptarla. Porque la alianza con Dios es la posibilidad que el Dios, en todas las tradiciones, le da al ser humano para recomponer este afán. Podrá ser chino y no cristiano, pero tienes afán de irte a madrear al otro, de irle a robar lo suyo, de dominarlo, de querer ser tú el que opines. Si no, veamos la estructura mundial. Que todos hagan lo que yo quiero. Sí, o sea, veamos que ese es un problema humano, no es un problema de una religión. Los humanos hemos querido crear imperios, Gengis Khan, los chinos, los japoneses, los romanos, no solamente los cristianos, ¿no? Desde antes. Entonces, la construcción de esta idea de dejar de limpiar el ser como Dios, atraviesa la humanidad completa. Y entonces las diferentes tradiciones como el Islam, el Sufi Islam, las tradiciones que están en por ejemplo, allá en la India, en China, van a trabajar con esa figura también de que el ser humano disminuye esa posibilidad de sacar
ser Dios, porque destruye, ¿no? Porque le queremos decir a los hijos que estudien, cabrón, dónde trabajen, con quién se casen, ¿no? Porque nos volvemos el que juzgamos a la hermana, al hermano, les decimos cómo tienen que vivir. A la pareja. A la pareja, ¿no? Entonces, Jesucristo, retomando, la Semana Santa es un momento, Padre, para identificar la libertad personal, tu libertad. Decir, ¿qué quieres hacer espiritualmente? Si quieres ir a vivir los momentos, los días, velos con estos nuevos ojos con los que te estoy dando, revisa los ritos. Son ritos muy llenos de cosas muy interesantes. Son muy intensos. Se le llama el Triduo Pascual. La misa de Pascua es una celebración. Cuando se celebra bonita, es una celebración. Hay un fuego que se enciende, cánticos. El Viernes Santo es cuando se tira el sacerdote. Se tira frente a la Virgen en estos rituales. Pero también y sí insisto, no olvidemos que también Jesucristo hay una situación histórica, hay una persecución. Y esa persecución se reedita siempre con los más pobres, con la gente que tiene menos posibilidades, ¿no? Ahorita hablaba un derechista argentino, estaba diciendo que no hay patriarcado porque a los hombres los detuvieron en Ucrania para pelear contra los rusos, ¿no? Y los obligaron a morirse ahí. Y yo digo, ¿y ahí hay un rico? ¿En esos hombres que detuvieron en Ucrania? No creo. ¿Hay un obispo? No creo. ¿Hay un hombre poderoso? ¿O son la gente de a pie, la gente que vamos a ser los que no tenemos poder? Diría Galeano, los nadies, los que se tuvieron que quedar a pelear esa guerra. ¿Sí? Y estamos reeditando esa cruz. La cruz es un escándalo. Trataron a Jesús como a un esclavo. Se burlaron de él, humillaron, lo desnudaron. Ya los renacentistas no lo quisieron pintar, en la Edad Media no lo quisieron pintar desnudo porque la crucifixión se hacía desnudo, porque hubieran descubierto que Jesús era judío, porque Jesús tenían que haberlo pintado circuncidado, forzosamente. Y eso entraba con la política en ese momento, ¿no? Pero era una humillación. Porque después de pasadas ciertas horas, ya que si no se morían, les rompían las rodillas para que el cuerpo cayera y se asfixiaran. Sí, de hecho, Jesús se murió antes de que llegaran a eso y dicen, mira, qué bueno. Pero el acto ya para terminar era darle unos golpes en las rodillas, romperle las rodillas ahí para que se terminaran de morirse de asfixia. O sea, era una muerte brutal. Pero no solo la brutalidad de la muerte, sino la humillación que representaba, ¿no? Y los mismos apóstoles en la resurrección, cuando el camino de Emaús, que es para mí uno de los momentos más padres, y con eso quiero terminar, ellos van dolidos por el camino porque mataron al maestro y lo crucificaron. O sea, era un escándalo. ¿Cómo puedes hablar de que tu maestro lo mataron como un esclavo? O sea, así como que ahorita como a un delincuente, en medio de delincuentes, ¿no? Y le dicen una frase muy bonita cuando se les aparece el viajero, le dicen, quédate con nosotros porque está oscureciendo. Y yo los invito a que cuando su alma esté así, digan, quédate conmigo porque está oscureciendo. ¿Saben? Es una frase hermosa que utilizan ellos y descubren que es Jesús porque ya cuando van a hacer el compartir el pan, ¿se recuerdan que hace ratito decía que los catecúmenos lo sacaban? Bueno, lo sacaban antes de compartir el pan, porque ese era el símbolo de los iniciados cristianos, compartir el pan. En el momento que compartieron el pan se dieron cuenta que ya no eran los mismos de antes de la muerte y el proceso de resurrección estaba dentro de ellos. Ya no somos iguales. Jesús nos tocó y nos invita a compartir el pan de una manera distinta. ¿Sale? Entonces, los invito, si acabaron el programa y están hasta estas fechas, hasta este momento, los invito a verlo, a criticarlo si quieren y decirme lo que sea, pero escriban y digan, pidan café, háblenlo, pidan café y critiquen, y critiquen, exprésenlo. ¿Sale?
Antes que nada, un café. Pero gózalo, atrévete a ir a ver la experiencia, si quieres por morbo, ¿no? Sí. Si quieres por morbo, pero vela con estos nuevos ojos, no con la película de Enrique Rambal. De asco, de asco. ¿Sale? Y empieza el Jueves Santo y termina el Sábado Santo en la tarde, noche, con la Misa de Gloria. Bien bonito, bien bonito. Mira, para que conozcan su tradición religiosa. Pues muchas gracias, Dani. Ya sin conclusiones, compañeros, así con eso nos vamos, ¿sí? Claro. Claro, claro. Gracias, Dani. Muchas Gracias. Maestro espiritual de este podcast. Pues vivan la Semana Santa. Bye. Chao. Aquí las cosas son como nadie te las ha dicho. Ahí te va, sin anestesia.